Aquí ya tengo mis 4 vueltas de 2 macizos en cada espacio de cadena, aquí, y ya tengo mis 4 vueltas de estos grupitos de macizos. Entonces miren, aquí tengo 1, 2, 3 y 4 vueltas, ¿sí? Entonces aquí ya llegué al final de la cuarta vuelta y lo que voy a hacer es nada más hacer un macizo, y aquí donde está la tercera cadenita, 1, 2, 3, aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un deslizado para cerrar esta vuelta. Esta vuelta ya la cerré, la número 4, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es, me voy a pasar con puntos deslizados. Aquí voy a empezar a hacer un deslizado para pasarme a esta parte, y después para llegar a esta parte donde está este espacio de cadenas, ahí, y aquí voy a hacer una cadenita, y en este mismo espacio yo voy a hacer un punto bajo, aquí así, para que me quede así, ¿sí? Y después voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, y en este espacio de cadena yo voy a hacer un punto bajo, y vuelvo a repetir 1, 2, 3, 4 cadenas, y en este espacio un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, y en este espacio un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, y en este espacio un punto bajo, ¿sí? Y así me voy a ir así toda la vuelta haciendo estas onditas de cadena, 1, 2, 3, 4 cadenas, y en este espacio un punto bajo, y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, y en este espacio aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, un punto bajo, mis 4 cadenas y un punto bajo, 4 cadenas, y aquí mi punto bajo, 4 cadenas y un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto bajo, y así me voy todo el contorno y toda la vuelta hasta terminar, ¿sí? Entonces aquí nada más voy a estar repitiendo lo mismo, haciendo 4 cadenas, y aquí en este espacio entre los grupos de macizos, aquí hay un espacio, y aquí es a donde voy a hacer los puntos bajos. Ahí está. Aquí ya estoy llegando al final de la vuelta, aquí a donde voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí yo empecé con mi punto bajo que está aquí. Entonces aquí entre el espacio de cadena y el punto bajo voy a hacer aquí un deslizado, ¿sí? Ahí está, y ya con esto cierro mi vuelta, cierro mi primer vuelta de onditas de cadenas, ¿sí? Y voy a continuar ahora entonces con la siguiente vuelta. Para eso me voy a recorrer con un punto deslizado en la primera cadenita que yo hice. Aquí hago un punto deslizado y vuelvo a hacer otro punto deslizado en la siguiente cadena, y ya estando aquí voy a hacer una cadenita, y aquí dentro de este espacio de cadenas voy a hacer un punto bajo, así, y me va a quedar así.
Y otra vez vuelvo a repetir lo mismo, vuelvo a hacer 2, 3, 4 cadenas y otra vez aquí ahora va a ser en cada ondita yo voy a hacer un punto bajo. Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas y en la siguiente ondita hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo, ¿sí? Para que me vaya quedando así, ¿sí? Ahora voy a hacer entonces 4 onditas, 4 cadenas, perdón, 4 cadenas y aquí en las onditas un punto bajo, 4 cadenas y un punto bajo, 4 cadenas y un punto bajo, 4 cadenas, 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 un punto bajo y así toda la vuelta hasta terminar, ¿sí? Y así me voy a seguir entonces con las 4, son 4 cadenas y un punto bajo. En cada ondita, aquí en cada ondita de estas es un punto bajo. Y hago 4 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo. Y vuelvo a repetir. Esta secuencia se repite durante toda la vuelta hasta terminarla. Y el punto bajo se realiza en cada ondita que está aquí. Aquí. 4 cadenas y en cada ondita un punto bajo. Y así voy a continuar hasta llegar, ya voy a llegar al final de la vuelta. Ya llevo aquí 4, son 4 cadenas, un punto bajo, 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 4 cadenas, un punto bajo y aquí ya llegué al término de la vuelta. Entonces aquí nada más voy a hacer 1, 2, 3, las 4 cadenas y aquí donde empecé, entre este punto de cadena y este punto bajo aquí en este espacio, hago un deslizado así y con eso cierro mi vuelta, termino mi vuelta, ¿sí? Para la siguiente vuelta igual me voy a pasar a la primer cadenita en donde voy a hacer un deslizado y en la segunda cadena voy a hacer otro deslizado, ahí está, ¿sí? Y aquí voy a levantar 1,
2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto y dentro de ese espacio mismo voy a hacer otro macizo y voy a tener ahora 2 macizos aquí en esta ondita, ¿sí? Y ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y en este espacio, en esta ondita yo voy a hacer un punto bajo y vuelvo a hacer 1, 2, 3 onditas, monto, después del punto bajo nada más es una cadena, punto bajo, una cadena, monto y ahora en esta ondita voy a introducir mi gancho y voy a hacer 9 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 macizos, ¿sí? Hago una cadenita y en la siguiente ondita hago un punto bajo y ahora hago 1, 2, 3 cadenas, monto y en la siguiente ondita que es esta voy a hacer 2 macizos, ¿sí? Así, para que me vaya quedando así. Y vuelvo a hacer aquí, después de los 2 macizos, vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas y en la siguiente ondita hago un punto bajo, una cadenita, monto y en la siguiente ondita hago mis 9 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 macizos, una cadena y en la siguiente ondita esta un punto bajo, 3 cadenas y en la siguiente ondita esta hago 2 macizos, 1 y 2, 3 cadenas y en esta ondita hago un punto bajo, una cadena y en la siguiente ondita esta hago 9 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 macizos, ¿sí? Una cadena y en la siguiente ondita hago un punto bajo, 3 cadenas y en la siguiente ondita voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, 3 cadenas y en la siguiente ondita esta hago un punto bajo, una cadena y en la siguiente ondita hago 9 macizos, ¿sí? Entonces esa es la secuencia que se repite. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 macizos, ¿sí? Una cadenita y en la siguiente ondita hago un punto bajo, hago 3 cadenas y en la siguiente ondita hago 2 macizos, 3 cadenas y en esta ondita un punto bajo, una cadena y en la siguiente ondita hago otra vez 9 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadena y en la siguiente ondita hago un punto bajo, 3 cadenas y en la siguiente ondita voy a hacer 2 macizos, 1 y 2.
3 cadenas y en esta ondita que sigue un punto bajo, una cadena y en la siguiente ondita vuelvo a repetir 9 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadenita y en esta ondita hago un punto bajo, 3 cadenas y en la siguiente ondita hago 2 macizos, 1 y 2. 3 cadenas y en la ondita que sigue un punto bajo, una cadena y en la siguiente ondita 9 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 macizos ahí, ¿sí? Una cadena y en la siguiente ondita un punto bajo, 3 cadenas y en la siguiente ondita 2 macizos, 1 y 2. 3 cadenas y en la ondita que sigue un punto bajo, una cadena y en la ondita que sigue 9 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadenita y en la siguiente ondita un punto bajo, 3 cadenas y en la siguiente ondita 2 macizos, 3 cadenas y en la ondita otra un punto bajo, una cadena y en la siguiente ondita 9 macizos. 9 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una cadenita y me toca hacer el punto bajo, ¿sí? Este lo voy a hacer aquí en medio de estos dos macizos y hago 1, 2, 3 cadenas y aquí donde están estos 2 macizos pues ya no es necesario que los haga, ya llegué al término de la vuelta. Entonces aquí voy a contar hasta la tercera cadena, que es el primer macizo que se formó, 1, 2, 3, ¿sí? Y aquí voy a ingresar mi gancho en la tercera cadenita de ese macizo para hacer un punto deslizado y cerrar esa vuelta. Y con eso ya tengo terminada esta vuelta y miren cómo va quedando, se ve muy bonito. La verdad es que sí se va, esta blusita va a quedar bonita. Entonces aquí ya quedé, ya cerré mi vuelta con el deslizado sobre este primer macizo. Entonces aquí yo voy a empezar la siguiente vuelta y aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas que hacen el primer macizo, monto y sobre el macizo que tengo abajo voy a hacer otro más aquí para tener igual 2 macizos aquí sobre los 2 que tengo aquí abajo de la vuelta anterior. Y voy a hacer una cadena, nada más, una cadena, monto y aquí me voy a seguir a donde está este abanico de 9 macizos que hice en la vuelta anterior y voy a hacer igualmente 9 macizos aquí arriba. Entonces aquí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 macizos.
Entonces aquí sobre los 9 macizos que se hicieron en la vuelta anterior voy a hacer otros 9 encima, ¿sí? Exactamente 9 abajo de la vuelta anterior y 9 que estoy haciendo ahorita de esta vuelta, ¿sí? Voy a hacer una cadena, monto y me voy a pasar directamente a donde están los 2 macizos y sobre esos 2 voy a hacer uno en cada macizo, uno sobre cada uno, ¿sí? Para que también me queden en este espacio 2 macizos igual que abajo de la vuelta anterior, ¿sí? Y me va a quedar así. Hago una cadenita y me paso otra vez a donde están los macizos, el abanico de los 9 y vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9. Son 9 macizos, igual aquí arriba, ¿sí? Una cadena y me paso directo a hasta donde están los 2 macizos juntos. Y aquí también voy a hacer otros 2 macizos juntos arriba. Ahí está uno y el otro así. 2 macizos. Una cadena y me paso al abanico de 9 macizos donde voy a repetir lo mismo. Voy a hacer 9 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces esa es la secuencia que se va a repetir durante toda la vuelta hasta terminar, ¿sí? Entonces para que les vaya quedando así hasta terminar toda la vuelta.